Humildad les digo, muchas gracias. Con humildad le digo que valoro mucho esta conectividad. Voy a ser eficiente y eficaz para respetar su tiempo. Sé que es un fin de semana largo, así que me voy a comportar con un sentido estricto del valor que tiene el tiempo para ustedes. Comienzo con una pequeña reflexión diciéndole que he estado pensando que quizás la próxima sesión la voy a dar todo esto de las epístolas de San Pablo sobre el tema de la psicología y el liderazgo según Pablo en el Nuevo Testamento. No lo voy a hacer con un ánimo puritanista. Yo no me considero un puritano, pero me considero una persona de fe y me considero una persona de convicciones, pero no es una perspectiva puritanista ni tampoco fanatista, para que no quiero espantar a nadie, ¿verdad? Pero sí quiero hacer esa sesión desde una perspectiva de la psicología paulina en el Nuevo Testamento y las implicaciones que eso tiene para el liderazgo en la vida diaria. Hay expertos en esta naturaleza, hay teólogos en esta naturaleza, y yo los eh, abordo con respeto y con interacción, pero llevo muchos años estudiando esto. Y la razón por la que le digo esto es porque empiezo con esta cita de Colosenses, que es una carta que le escribe Pablo a los Colosenses. Colosenses 2, 9 al 10. Una cita, porque quiero echar los fundamentos para lo que voy a discutir desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y Colosenses 2, del 9 al 10, dice lo siguiente: porque él con letra mayúscula, en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta idea lo que quiero decir, si uno quiere estar en plenitud, que ya mismo voy a explicar qué es eso, pues uno se tiene que conectar a Dios para buscar energía y buscar dirección y buscar eh, fortaleza. De paso le digo que en Colosenses 3, del 1 al 5, ahí hay un perfil bien clarito del líder que que va a trabajar y que va a ejecutar. Colosenses 3, del 1 al 5, un perfil, pero bien clarito, donde Pablo establece el perfil de las cualidades que tiene que tener un líder. Así que empiezo diciendo que este concepto de plenitud, desarrollar la plenitud del liderazgo, la definición de plenitud es totalidad, la persona total, ¿verdad? Integración, integridad y la cualidad a la que un ser humano debe aspirar de cada día estar más completo. Y el punto importante aquí, los seres humanos debemos aspirar a estar más completos. Eh, y hay algunos amigos queridos académicos con quien he discutido esta idea de la importancia de la plenitud, que me han preguntado en privado y me dicen, Coco, te puedo hacer una pregunta dura. Y yo, con mucho gusto, con mucho gusto. Y la pregunta dura intelectualmente, no es personal, sino la pregunta dura intelectualmente ha sido y la siguiente. Me dicen, mira, Coco, si el líder ha logrado cierto grado de influencia y ha alcanzado cierto grado de respetabilidad, de reputación, de reconocimiento, entonces, ¿por qué debe trabajar con el asunto de la plenitud de su liderazgo? Esa es la pregunta que me han hecho.
Es una buena pregunta. Yo la recibo con mucha receptividad y la adelanto aquí porque puede ser que algunos de ustedes me estén pensando con el título Desarrollar la plenitud del liderazgo. Y la contestación a esa pregunta, y vuelvo a enfatizar la pregunta, ¿verdad? Si el líder ha logrado cierto grado de influencia, cierto grado de respetabilidad, de reputación, de resultados, si ha llevado una vida productiva, ¿por qué debe entonces trabajar constantemente con el asunto de la plenitud del liderazgo? Una gran pregunta. Y mi contestación preliminar a esa pregunta es, número uno, porque el crecimiento y el desarrollo continuo determina quién tú eres. Esa es la primera contestación. El crecimiento y el desarrollo continuo, sustentable, sostenido, determina quién tú eres. Segundo, quién tú eres determina a quién tú vas a atraer, con quién te vas a vincular, quién va a venir donde ti. Y a quién tú atraes determina el éxito del equipo, de la organización, de la institución o de la comunidad en la que tú te mueves. Y esa es la contestación, ¿verdad? ¿Por qué debemos trabajar en la plenitud independientemente de los resultados y los logros que hemos alcanzado? Primero, porque es un proceso continuo, pero reconociendo que el crecimiento y el desarrollo continuo, sostenido y sustentable determina quién tú eres como ser humano. Y quién tú eres, ¿verdad? Determina a quién tú vas a atraer y quién desea vínculo y conectividad contigo. Y a quién tú atraes determina el éxito del equipo, de la organización, de la comunidad y del país. En estos días, ustedes saben, hay otras personas que se deben estar haciendo estos planteamientos. Así que reconocer la necesidad de trabajar con el proceso continuo de la plenitud del liderazgo, es un asunto, como aquí está el presidente de la Universidad Interamericana, que este es uno de los temas que le atrae a él. Esto es un asunto, el trabajar con la plenitud del liderazgo es un asunto de atreverse, de tener el arrojo, de hacerse enseñable. El concepto ese de Noel Tichy, ¿verdad? Que era de los griegos, pero en términos ya recientes, el de Noel Tichy, ¿verdad? El teachable, hacerse enseñable. Y obviamente para hacerse enseñable uno tiene que ser humilde. Y es una humildad que permite entonces enfrascarse en un proceso de desarrollar y exponerse con fundamento a distintos puntos de vista. Ese es un proceso de una jornada de vida. Así que comienzo esta introducción, casi la termino esta introducción, recordándole a ustedes, queridos y queridas, dos principios conductuales, voy a usar un anglicismo, dos principios behaviorales necesarios para los líderes que aspiran al desarrollo de la plenitud. Son empíricos porque se han estudiado esto en distintos centros de investigación. El primer principio, la gente, los seres humanos, ejecutan consistentemente de acuerdo a las expectativas que perciben que se tienen de ellos. Este tema lo hemos discutido en otras sesiones,
pero quiero repasar este principio behavioral, un principio importante, porque si uno lo asimila, entonces uno nota la asimilación de ese principio en el comportamiento diario. Y uno entonces lo ha mandado de la mente al comportamiento. Lo quiero repetir ese principio, porque es un principio de interacción, es un principio de convivencia, es un principio de respeto, es un principio de dignidad, es un principio de buena vida, es un principio de virtud cívica. La gente, los seres humanos, ejecutan consistentemente de acuerdo a las expectativas que perciben que se tienen de ellos. Y es muy importante. Y el segundo principio behavioral es que toda persona es toda. Fíjense que no decimos algunas personas ni tampoco decimos la mayoría de las personas. Este corolario de este segundo principio dice, toda persona tiene valor y potencial. Es cuestión de trabajarlo y buscarlo sostenidamente. Y de hecho, estos dos principios deben estar integrados en el mundo de la filosofía y de la práctica educativa y también de las culturas internas en las organizaciones. Porque si tenemos consistentemente expectativas de que las personas van a ejecutar correctamente, la posibilidad, por no decir probabilidad, de que ejecuten de acuerdo a ese estándar es inmensamente mayor. Y si partimos de la premisa que toda persona tiene valor y potencial, entonces salimos a tratar de adiestrar, de educar, de desarrollar y de potencializar a otras personas sostenidamente. Así que la primera lámina que quiero compartir con ustedes es que un planteamiento importante, ¿verdad? Planteamiento fundamental. Ahí les quiero compartir dos libros históricos y el de la derecha, un libro moderno muy importante. Eh, el libro de Completeness de Philip Crosby, uno de los filósofos más importantes de la filosofía de calidad. Porque cogió la filosofía de la calidad y la llevó a la práctica en las organizaciones. Él mismo, un filósofo que fue a trabajar en la práctica de las organizaciones y del mundo de las instituciones. Y ese libro, que es el último libro que escribió, esto, eh, ahí él reconoce la importancia del concepto y de la noción de la totalidad, del sentido de totalidad y esa cualidad de completo, esa cualidad de pensar en el sistema. Y obviamente otros libros importantes de él, puedo mencionar, los he leído todos, pero libros importantes de él, Calidad sin lágrimas. El otro libro importante de él, La calidad no cuesta. Eh, Y para él, el arte de convertirse todos los días en un mejor ejecutivo implicaba también aspirar al concepto de plenitud. El libro de la derecha, ¿verdad? El libro de Forman, ¿verdad? El self-fullness, ¿verdad? Eso quiere decir el ser completo. Es un libro también contemporáneo de 2023, donde se plantea la importancia y la advertencia de que cuando atendemos con esmero nuestras necesidades particulares, nos energizamos para mejorar y conectarnos más auténticamente con otros seres humanos. Ese planteamiento es importante, ¿verdad? Y ya veremos por qué. Es un tema que también hemos presentado en otras sesiones. Pero el punto que quiero compartir con ustedes es que el liderazgo de plenitud es un asunto de concentrar en la gestión
de ayudar y servir a todo el mundo. Esto es un bien mayor, es una responsabilidad cristiana, pero eso implica que hay que sacar el ego del panorama. Y ya ustedes saben cómo hemos definido en otras ocasiones el ego, ¿verdad? Es una interpretación distorsionada de quién somos, un problema de manejo de la identidad. Y en inglés, ¿verdad? Ego, exiting God out. Por eso es que si uno quiere practicar y desarrollar la plenitud del liderazgo, pues conéctate con el creador y entra en términos con esa relación y lo que eso significa para manejar tu interior y desde adentro salir para afuera a tratar de ayudar y servir y hacer lo mejor que se pueda. Una advertencia aquí que hemos compartido con ustedes en otras ocasiones. Cuando los líderes están abrumados tratando de satisfacer sus necesidades de maneras inadecuadas, lamentablemente hacen más daño que bien. A veces advertida o inadvertidamente. Hay lastimación. Y entonces por eso a veces uno tiene que hacer prevención. Entonces una idea muy importante está en esos 3 libros, esta idea. Cuidado, 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 cuidado con la paradoja siguiente. Cuidado con la paradoja siguiente. Poner las necesidades y los intereses de otros por encima de los propios como un estilo constante de vida puede ser dañino a la salud personal. Por eso es que le digo, me conecto arriba, entonces trabajo conmigo y entonces salgo a ayudar y a servir. Pero salir a ayudar y a servir sin trabajar conmigo y en desconexión vertical con el cielo es una propuesta peligrosa, que a veces deja mucho que desear. Así que desarrollar el liderazgo de plenitud, lo que quiero decir con ustedes, desarrollar el liderazgo de plenitud requiere, una metáfora que estoy usando aquí, requiere de llenar el tanque propio antes de salir a llenar el tanque de otras personas. Por una razón bien importante. No se puede dar lo que se tiene. Uno no puede salir a tratar de llenarle el tanque a alguien con el tanque vacío. Así que cuando se satisfacen, voy a enfatizar aquí, correctamente las necesidades personales, entonces es posible salir a abordar a otros para servirles con respeto, dignidad, autenticidad, sinceridad y amor. Por eso es que a veces uno se da cuenta, uno puede observar a esta persona que está tratando de hacer algo y está tratando de realizar un servicio o algún desempeño y es tan evidente que hay algunas necesidades personales que no han sido satisfechas en ese sujeto. Eso no puede pasar a cualquiera. Nadie está libre de esa condición, pero si uno trabaja con el desarrollo de la plenitud del liderazgo, pues entonces eso se puede prevenir, se puede manejar y se puede desarrollar la capacidad de encarar esa situación. Así que los líderes son modelos de roles. Eso es lo que quiere decir. Las personas que están ejecutando trabajos de liderazgo tienen que reconocer que constantemente están proyectando un modelo, un estilo de desempeño del rol, ¿verdad? Por eso es que es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, ¿verdad?
porque todo el mundo está viendo y mirando cómo se desempeña en ese rol. Eso es lo que quiere decir. Los líderes son sujetos y objetos de la mirada de todo el mundo. Por consiguiente, eso lo que significa es que deben apoyar a otros a que logren un estado de plenitud. ¿Verdad? Eso porque para hacer el trabajo que se requiere, necesito de la ayuda de otras personas. Y por eso es que una de las definiciones de liderazgo emergente, saben que le he dado muchas definiciones de liderazgo, pero una de las definiciones de liderazgo emergente es que es un proceso mediante el cual el líder apodera a otras personas como resultado de su presencia y se asegura que el impacto en el desempeño y la ejecución de esas personas se mantiene aún en su ausencia. ¿Por qué? Porque el trabajo es tan complejo que ninguna persona en su práctica singular lo puede realizar. Y esa es una definición que, ¿verdad? Hay como crecientemente un consenso en la literatura fértil del tema del liderazgo. Y lo voy a repetir, ¿verdad? Es un proceso mediante el cual el líder con inteligencia y con sabiduría, ¿verdad? Apodera, apodera a otras personas, esto para que haya un impacto en el desempeño y en la ejecución, aún en su ausencia. Por eso es que, como los líderes son modelos de roles, esto tenemos que desarrollar personas porque de esta manera se les solicita a otras personas que hagan, apoyen, trabajen, cumplan con unos requisitos de manera saludable, salubrista. Y aquí hay una moraleja. La moraleja es, no se debe ser egoísta, ¿verdad? Es verdad, no se debe ser egoísta, pero no se debe ser egoísta especialmente con uno mismo. Porque es verdad este tema del egoísmo, es verdad este tema del egoísmo. Hay personas que me lo han planteado. Sí, sí, esto no se debe ser egoísta, pero uno no debe ser egoísta con uno mismo y uno es egoísta con uno mismo cuando uno cancela, niega o no reserva espacio de crecimiento y de desarrollo personal. Así que esa bibliografía que aparece ahí, que la ven ahí, es una bibliografía que he consultado. No son todos los libros que he consultado para este módulo, pero son algunos particulares que quiero que vean por ahí. Y, los 4 libros son excelentes. El tercer libro es un grupo de investigadores y de profesores y bajo el liderazgo de Noel Tichy, uno de los conceptualizadores del constructo de enseñabilidad, de teachability. Un libro excelente. Y el libro a mano derecha, se lo recomiendo, es un libro espectacular. Esto que tiene que ver con la capacidad de ver a la gente en su interior. Y eso. Así que ser pleno, quiero compartir esto con ustedes, queridos y queridas. Ser pleno no es ser egoísta. Ser pleno no es ser egoísta. Eh, Negar las posibilidades personales puede ser muy egoísta. Por eso es que los líderes son responsables
de satisfacer sus propias necesidades físicas, emocionales, intelectuales, espirituales. Pero eso no significa que eso se puede lograr en aislamiento. Si uno quiere satisfacer esas necesidades personales, uno tiene que entonces acercarse a otras personas. Una máxima que quiero compartir, que la he enfatizado mucho con ustedes: ningún líder es una isla. Y cuidado con los que se interpreten como tal, porque entonces están en aislamiento. Así que la plenitud del liderazgo, queridos y queridas, se fundamenta en tres sistemas interrelacionados. Si uno quiere aspirar al desarrollo de la plenitud del liderazgo, uno tiene que activar, estudiar, practicar con tres sistemas interrelacionados. La primera es que me tengo que hacer cada día más educado, experto en la ciencia de la comunicación. Tengo que estudiar la ciencia de la comunicación. Y la ciencia de la comunicación tiene principios de cómo nos comunicamos más efectivamente. Algunos los vamos a ver en el día de hoy. Segundo, esta metáfora me gusta. Uno tiene que entender el MRI de la estructura de personalidad propia. Porque la medida en que entiendo y he estudiado el MRI de la estructura de personalidad propia, entonces puedo calibrar y hacer algunos ajustes en la presentación del ser en la vida diaria. Porque miren esto, queridos y queridas, esto es lo que yo veo diariamente. Mucha gente sale a trabajar con mucha intensidad y con mucha laboriosidad, pero cuando uno observa el comportamiento, uno se da cuenta que se han ido en automático. Se han ido en automático. Automático lo que quiere decir, al presentar el ser en la vida diaria, se han olvidado del estudio de la estructura de personalidad y de algunos ajustes que tengo que hacer en la presentación del mensaje, del servicio, de la idea que quiero comunicar. Y en tercer lugar, el líder que aspira a desarrollar la plenitud del liderazgo tiene siempre que tener prendido el GPS de las relaciones interpersonales. Porque cuando se apaga ese GPS, hay una gran probabilidad del conflicto, y el conflicto sostenido puede llevar a las faltas de respeto y a la transgresión de la falta de dignidad. Así que recuerden esto, recuerden esto, recuerden esto. Esos tres sistemas, que está puesto ahí de una manera bien sencilla, esos tres sistemas interrelacionados, esto son parte del fundamento, de la plataforma para desarrollar la plenitud del liderazgo. Y uno tiene que estar alerta. Uno no se puede dormir. No se puede uno cruzar de brazos. No se puede quedar paralizado. Hay que activarlo. Las buenas estrategias de comunicación, el reconocimiento de mis fortalezas de personalidad y mis áreas fuertes de mejoramiento y de oportunidad para calibrarlas en el contexto donde quiero influir y hacer una diferencia. Y el punto importante, ¿verdad? El GPS de las relaciones, que lo que quiere decir, oigan, la vida es relaciones, relaciones, relaciones. Las relaciones influyen en el sentido de pertenencia y en las expectativas que tenemos de otros seres humanos y por consiguiente contribuyen a la productividad y a elevar el nivel de desempeño. Así que la estrategia, queridos y queridas,
es abordar, conocer y ver la gente en su interior y en su potencial de realización. Lo quiero repetir, porque si hubiera sido necesario, ahí nos podíamos quedar y nos despedíamos. La estrategia siempre en la vida cotidiana es abordar, conocer y ver la gente en su interior y en su potencial de realización, de modo de que nos puedan ayudar en lo que queremos lograr. Así que una lección de aprendizaje y del ejercicio del liderazgo de plenitud. Una lección. Me voy a demorar aquí porque quiero que esta idea se la lleven para sus casas. Una idea importante y es cuidadosa la oración y es profunda la oración y no se puede coger con levedad. La idea es la siguiente. No es tanto lo que hacemos con las personas, sino quiénes somos con las personas. Eso es un fundamento de influencia, es un fundamento de educación, es un fundamento de buen vivir, es un fundamento cristiano, es un fundamento de testimonio. Y es sencillo, pero es profundo. Y a veces en un mundo acelerado pasamos por alto esta proposición. Y la quiero decir ahí. No es tanto lo que hacemos con las personas, sino quiénes somos con las personas en la vida cotidiana. Y eso es lo que hace diferencia. Es un factor cualitativo que a veces se pasa por alto. Así que esto significa un desafío para los perfiles de personalidad. El GPS de las relaciones y el MRI de la personalidad. El entender las diferencias de personalidad solo tiene sentido cuando aprendemos a comunicarnos y a trabajar mejor con esas diferencias. Pues no tiene ningún sentido entender esas diferencias y mantenernos en automático con las formas tradicionales de comunicarnos y trabajar con esas diferencias. La vida está llena de estilos diferentes, entonces uno tiene que aprender, ¿verdad? A entender esas diferencias de personalidad y a comunicarnos y a trabajar con esas diferencias. Esto, porque el mensaje, el punto es conocer algo significativo, conocemos algo significativo de las personas, del grupo, de las relaciones, pero entonces tenemos que poner esas cosas en práctica. Así que la transformación, y quiero que se lleven esto para las casas porque ya llevamos mucho tiempo con esto. La transformación, mucha gente habla de cambios y de transformaciones. Ustedes saben, este concepto, pues está puesto muy de moda. Pero les quiero decir esto con profundidad y con asertividad. La transformación donde ocurre es en las relaciones, ¿verdad? La transformación donde ocurre es en las relaciones. No podemos aspirar a un resultado distinto si no hay una transformación en el sistema de relaciones. Eso es lo que ha hecho el cristianismo. El cristianismo lo que hizo fue una transformación en la forma en que los seres humanos nos relacionamos unos con los otros. Pues entonces eso hay que entenderlo. La transformación ocurre en las relaciones y la comunicación eficaz, mejorada, practicada sobre las ciencias de la comunicación, es una actividad sostenida de relaciones. Y las relaciones se transforman diseñando procesos eficaces de conectividad y de comunicación. Porque es una locura, es una demencia pensar que vamos a transformar las relaciones manteniendo los sistemas tradicionales de comunicación. La transformación, repito, ratifico, remacho y confirmo, la transformación ocurre dentro de las relaciones. Y como hemos dicho en otras ocasiones, cuando usted mira la sociedad contemporánea, usted se da cuenta cuál es el problema. Es un problema de relaciones.
y la gente sigue haciendo lo mismo. La comunicación es la actividad principal de las relaciones. Por lo tanto, las personas que quieren desarrollar la plenitud del liderazgo están en la onda de transformar el sistema de comunicación con otras personas. Así que 4 elementos medulares investigados, 4 elementos medulares investigados del liderazgo de plenitud. 4. Eso quiere decir, las personas que aspiran a ejercer un liderazgo de plenitud, pues tienen que mirar estos 4 elementos. Primero, hay que prevenir y superar la hipocresía, el cinismo, el fariseísmo, la falsedad o la politiquería barata. Y eso es lo que implica practicar lo que se predica y predicar lo que se practica. Y eso es lo que implica también, si tienes una misión, que la deberíamos tener todos los seres humanos, particularmente los cristianos. Si tienes una misión, hay que vivir la misión todos los días, a cada momento. Segundo elemento importante, ser lo que uno es con autenticidad. Por eso es que cuando uno hace el MRI de la personalidad, uno descubre quién uno es, por la ayuda de Dios, quién uno es, y esa identidad clarificada, entonces me ayuda a ser lo que soy con autenticidad. Y eso lo que implica es que lo que se expresa en el exterior es un reflejo del interior. Y que hay una relación ahí directa y proporcional. Y por eso es que si quiero aspirar a la plenitud, tengo que reconocer que este asunto le podemos llamar liderazgo, le podemos llamar influencia, le podemos llamar educación. Este asunto empieza conmigo. En tercer lugar, un elemento importante, el tercer elemento, hay que expresar emociones, vulnerabilidades y compartir las fortalezas demostrando honestidad. ¿Verdad? Esto es lo que hay. Y eso implica, como lo hemos dicho en otras ocasiones, eso implica que hay que trabajar con la higiene emocional. Todos, empezando por mí, tenemos que trabajar con la higiene emocional, que no es otra cosa de cómo manejamos con salud, cómo manejamos con salud eh, la expresión de nuestras emociones. Por eso es que cuando queremos manejar con salud la expresión de nuestras emociones, entonces tenemos que demostrar compasión, nutrir a otros y promover la armonía. Y escúchenme esto, queridos y queridas, me lo aplico a mí. Si no demuestro la compasión y no nutro a otros y no promuevo la armonía, ¿verdad? Vamos a ponerlo en otro lenguaje. Si no hago y estoy en paz con otros seres humanos, entonces mis emociones están por la libre, están desarticuladas. Y en cuarto lugar, un elemento importante del liderazgo de plenitud es que la prueba del liderazgo de plenitud es influir con virtud y con la grandeza que yace en el interior del ser humano. Eso es influir con virtud y con la grandeza del interior que yace en todo ser humano.
Y no tengo que elaborar ahí porque yo sé que ustedes lo saben. Por eso es que en esa dirección uno tiene a veces que atreverse a ser honesto con otras personas, pero hacerlo con virtud y tratar a otros como se quiere ser tratado. Así que la fórmula de autenticidad, plenitud del ser más agilidad. Eso lo que significa es plenitud del ser, lo que quiere decir, estoy en una jornada, en una carrera real, auténtica, de crecimiento y desarrollo personal, intelectual, emocional y espiritual, ¿verdad? Y en el curso de la vida voy a actuar con agilidad, con flexibilidad y con adaptación. El liderazgo de plenitud es crecer en la dirección de la plenitud del ser. Eso quiere decir que hoy seamos mejores seres humanos en lo que estemos haciendo que el día de ayer. Implica también desarrollar las capacidades que conducen al automejoramiento y a la gestión de ayudar a otros. Por eso es que una pregunta dura a veces es, ¿cuáles son las personas que he ayudado en el día de hoy? Una pregunta dura, pero necesaria, obligatoria. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues miren, tenemos que practicar la introspección. Tenemos que practicar la introspección. Eso implica reflexión, pensamiento, oración, implica análisis. La introspección es mirar hacia adentro. Hay gente que me pregunta, ¿qué es eso de introspección? Suena complicado. No, no, vamos a mirarnos hacia adentro. Y es fácil si uno se lo propone con sistematización. Segundo, miramos hacia adentro. Y mirando hacia adentro, entonces voy a conectar. ¿Y qué quiere decir conectar? Conectar quiere decir vincular. Me tengo que vincular. Ninguna persona es una isla, particularmente si el deporte o la actividad se llama trabajo. Tercero, al conectar, tengo que comunicar bien. Eso es lo que quiere decir. Tengo que asegurar que comparto y expreso mensajes de una forma clara y sencilla. Muchos conflictos, muchos conflictos y muchas tensiones se generan porque no hemos podido compartir el mensaje de una forma clara y sencilla. Y cuando comunicamos el mensaje de una forma clara y sencilla, entonces motivamos. La motivación lo que quiere decir, movemos el grupo, movemos la sesión. Y si nos estamos moviendo, entonces estamos creciendo. Y crecer lo que significa es que he progresado en el día de hoy. He progresado en el día de hoy, aunque a veces uno puede dar dos pasitos para adelante y después tres y dos para atrás. Pero la idea es mantenerse progresando, mantenerse mejorando. Y eso se demuestra en las actuaciones, en el comportamiento, en los resultados y en las consecuencias de lo que se está haciendo. El liderazgo de plenitud lo que significa es, antes de hablar, piensa en las consecuencias de lo que vas a decir. Porque la mayoría de los seres humanos con frecuencia lo que tenemos es una pistola en el bolsillo, la desenfundamos y disparamos y después preguntamos, ¿qué fue lo que él quería preguntar? Esto no, esto hay que reflexionar y hay que pensar en las consecuencias de lo que voy a hacer, porque el liderazgo de plenitud empieza siempre conociendo quién soy yo como ser humano. Y ahí voy a encontrar siempre brechas, pero entonces el asunto es cómo cierro esa brecha entre lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer y quién quiero ser. Es un asunto, como dijimos ahorita,
es un asunto de identidad. Así que la supercomunicación es clave. Y hay 3 conversaciones claves. Las discutí en una de las sesiones anteriores, pero quería que estuvieran codificadas para que se las llevaran. 3 conversaciones claves. La primera, hablar, platicar de qué se trata realmente y específicamente de lo que vamos a hablar. Yo tengo ese vellón con las reuniones y siempre me doy cuenta que a pesar de que me planteo la pregunta, siempre hay un poco de variación. Pero aquí lo que les quiero decir, queridas y queridas, miren qué práctica sencilla pero profunda. Tratemos en lo posible de que todo encuentro, particularmente los de trabajo, tengamos alguna claridad de qué se trata realmente y específicamente de lo que vamos a hablar. Porque cuando eso no está claro, cualquier cosa puede suceder y ahí es que a veces emergen los malos entendidos. Segundo, cuando vamos a hablar o estamos hablando, tenemos que estar pendientes a cómo nos estamos sintiendo. Porque se meten las emociones y a veces las emociones nos llevan al comportamiento así impetuoso, turbulento, esto, emocional. Entonces, tercero, y en estos tiempos ya de mi vejez, esta pregunta anda conmigo en estos tiempos mucho más presente que en otras décadas, ¿verdad? En estos tiempos de mi vejez, esta pregunta también, que es una de las comunicaciones que tenemos que tener y de las conversaciones que tenemos que tener es, ¿quiénes somos nosotros? Porque cuando uno se plantea esa pregunta, ¿quién soy yo, hermano? Pues entonces uno se da cuenta, esto sí, esto no, esto lo hago, esto no lo hago. Muchas veces los comportamientos erráticos son productos de no haber contestado bien esas preguntas. Así que si no estamos alineados con las contestaciones a esas 3 preguntas, siempre habrá problemas en la comunicación. Y entonces, cuando pensamos en unidad de propósito, nos entendemos mejor. Yo tengo esta máxima con mi equipo de trabajo y es difícil, pero uno la debe mantener activa. No hablemos más fuera del equipo que dentro del equipo, particularmente en las cosas que tienen que ver con trabajo. No hablemos más fuera del equipo que dentro del equipo. La vida cotidiana nos traiciona, ¿verdad? Porque hay que responder, pero uno tiene que tener ese propósito, si uno lo que quiere es fortalecer el equipo en su calidad de realización. Así que antes de cualquier reunión, antes de cualquier discusión, antes de cualquier junte, uno debe plantearse cuál es nuestra expectativa y deseo y esperanza de lo que ocurra. Yo me sorprendo muchas veces, los seres humanos podemos hacer prevención, pero no hacemos ese ejercicio. ¿Cuál es nuestra expectativa para tenerlo claro en la mente? Porque la idea es la plenitud. ¿Cuál es nuestra expectativa, deseo y esperanza de lo que ocurra? Segundo, ¿cómo empezamos? ¿Cómo vamos a empezar a hacer el planteamiento? Es una pregunta importante. Tercero, ¿qué obstáculos pueden emerger? ¿Qué dificultades? ¿Qué contingencias? Y en la medida en que los puedo anticipar, los puedo contestar. Y si no surgen, como quiera hice la asignación. Y en cuarto lugar, si surgen obstáculos, ¿cómo los vamos a contestar? ¿Y cuál es el plan de contestación que tenemos?
Y finalmente, ¿cuáles son los diálogos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Enfatizar los beneficios del diálogo, la reunión, la discusión que estamos llevando a cabo. Ese pensamiento debe estar en unidad de propósito en el colectivo y también en las personas que tienen a cargo esa reunión, esa discusión, esa dirección. Hay otros 4 elementos adicionales del liderazgo de plenitud. Son muy importantes. 4 adicionales. El punto importante, si queremos aspirar al crecimiento y al desarrollo de la plenitud, tenemos que prevenir la autodecepción, el desencanto, la desilusión, o como decía Luis Párez Mato, el cansancio, la aridez. Y eso es lo que implica, hay que evitar el negar la verdad, primero personal, y obviamente el potencial de realización que puede haber en el contexto. Y uno tiene que ver y trabajar con la gente como son, ¿verdad? No como uno imagina que son, sino por eso es que la interacción cara a cara es fundamental, porque me permite entonces entrar en esa relación de tratar de entender cómo son las personas en, en esa relación, como decía Emil Durkheim, el padre de la sociología, en esa relación de cara a cara, el face-to-face relation. Porque de lo contrario, si no nos planteamos eso, entonces emerge la autodecepción, el desencanto, la desilusión, el cansancio, la aridez y obviamente el conflicto y la controversia. Segundo, hay que ganar la confianza. Segundo, hay que ganar la confianza. Tercero, hay que ganar la confianza. Eso es lo que quiere decir, la confianza es fundamental. ¿Por qué a veces no se logran los resultados? Porque hay soslayadamente un déficit de confianza. Y entonces uno se lo tiene que proponer, ¿verdad? Si uno reconoce eso, uno tiene que proponerlo abiertamente. ¿Qué queremos lograr aquí? Lo que queremos lograr aquí es desarrollar la confianza. Y entonces vamos a hablar sobre las reglas de reciprocidad, Alvin Gurner, las reglas de reciprocidad que me ayudan a edificar la confianza, porque la confianza no es en una dirección, es en todas las direcciones. Por lo tanto, uno tiene que plantearse si estamos seguros unos de otros. Nadie va a desarrollar confianza, queridos y queridas, si en la interacción no estamos seguros unos de otros. Por eso es que uno de los grandes desafíos del ser humano es cómo desarrollamos espacios de seguridad, de safety, para poder hablar las cosas como son. Y en la medida en que esos espacios no se desarrollan, entonces todos los juegos, incluyendo, dice Virginia Satir en el libro Family Psychology, y Ronald D. Lane, L-A-I-N-G, Ronald D. Lane, el padre de los movimientos de antipsiquiatría, dice, si no se desarrolla la confianza plena, aún en la familia, así se llama el libro, aún en la familia habrá family politics. Y cuando hay family politics es que hay falta de confianza o algún déficit de confianza, por lo cual entonces el ser tiende a proyectarse con la imagen y toda la jerarquía y toda la indumentaria que quiere representar, pero no como es. ¿Y qué pasa? Entonces no hay una relación extraordinaria. En tercer lugar, el liderazgo de plenitud es un liderazgo de salir a ser ágil.
ágil, flexible. Siempre uno tiene que estar listo a corregir, adaptarse, hacer un arreglo, un ajuste, porque la rigidez no va de la mano con la plenitud. Así que hay que mantener compromiso con las decisiones, definitivo, porque hay gente que me dice, sí, hay que mantener compromiso con las decisiones y estar firme. Sí, la contestación es sí, pero hay que hacer eso estando flexible en los enfoques y en las cosas que uno tiene que arreglar para lograr los resultados, particularmente en los procesos de cambio y transformación, que no son otra cosa de cómo desarrollamos miradas y nos ponemos lentes nuevos, cómo miramos las cosas diferentes. Y obviamente el elemento final es el elemento de ser pleno, que ya lo dijimos, implica superar el egoísmo, implica, implica manejar con cuidado, pidiéndoselo a Dios, ¿verdad? Yo le pido a Dios, Señor, 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 ayúdame a manejar las voces de mi mente. Ayúdame, Señor, a manejar las voces de mi mente, porque si tú no me ayudas, se vuelven locas esas voces. Y por eso es que en el libro a mano derecha, cuando esos elementos no están presentes, entonces se habla de las disfuncionalidades que a veces hay en un equipo de trabajo. Un libro bastante famoso, de Patrick Lencioni. Esto lo he leído, lo he practicado, lo he usado como texto y lo he criticado fuertemente, pero lo leo, ¿verdad? Y ese libro lo que dice, hay 5 disfuncionalidades en los equipos que no están trabajando con una cultura de plenitud. Y miren las 5 disfuncionalidades. Que tiene razón, pero lo que pasa es que en las cosas que uno tiene razón, dice la propia filosofía de plenitud, en las que tengo razón, tengo que ser cuidadoso de cómo las expreso, porque al final del día todo es un asunto de comunicación. Pues esto es como él las expresa. Yo les voy a decir cómo yo las expreso. Él las expresa. Las disfuncionalidades, las 5 disfuncionalidades de los equipos. Número 1, ausencia de confianza. Claro que sí que es una disfuncionalidad. Se quiebra la unidad de propósito cuando hay ausencia de confianza. Por eso es que uno de los elementos principales del liderazgo es que hay que edificar una plataforma de confianza. Y uno no puede decir, no me importa. No, si eres líder, te tiene que importar obligatoriamente o salte del medio. Número 2, dice él, el miedo al conflicto. No, a veces hay que manejar el conflicto, participar en el conflicto con ánimo de superar el conflicto. La falta de compromiso, ¿verdad? Del equipo. Número 4, evitar el accountability, que la responsabilidad es personal, y entonces es de equipo, pero la responsabilidad es personal y luego de equipo. Y obviamente él habla de la desatención a los resultados. Entonces, ¿cómo yo lo digo? ¿Cómo yo lo digo? Yo lo digo, hey, las 5 fortalezas de los equipos de trabajo. Desarrollar la confianza, reconocer que es importante tener valor, coraje, cuando se quieren hacer cosas extraordinarias. Número 3, practicar, ejercitar convicciones, fe profunda. Número 4, reconocer que la responsabilidad es personal y es de todo el mundo. Y número 5, advertir que la atención a las metas y los resultados es la razón por la cual se crean los equipos. Así que se trata de lograr el éxito. Ustedes saben que hemos hablado, estoy escribiendo un libro sobre fórmulas de éxito y hemos hablado, el éxito es producir unos resultados y la felicidad es disfrutar de esos resultados.
por eso a veces me sorprende mucho, ¿verdad? Los seres humanos a veces estamos trabajando duro, 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 con mucho esfuerzo, se logran los resultados y entonces cuando viene el momento para disfrutar de los resultados, ese momento es bien efímero, es fugaz. Y yo digo, wow, hay una desproporción entre disfrutar el producto del trabajo esforzado y el tiempo de ese trabajo esforzado. Así que el éxito es muy importante porque implica disfrutar del sentido, y miren esta palabra que es bíblica y me gusta mucho, la uso con frecuencia. El éxito es un asunto de disfrutar. Tienes que disfrutar, tienes que estar alegre, tienes que estar feliz. Es un asunto de disfrutar el sentido de contentamiento, de ser la persona plena que se puede ser. Tienes que disfrutar, porque usted se da cuenta a veces que hay la presentación de algunos sujetos y usted se da cuenta y usted dice, no está disfrutando quién es. Y eso hay que mirarlo con compasión, ¿verdad? Con compasión. Y uno se lo tiene que aplicar también personalmente. Uno tiene que disfrutar quién uno es, pero disfrutarlo con autenticidad. Segundo, el éxito es una cuestión de conocer y trabajar con un propósito de vida. ¿Cuál es la razón de ser que se manifiesta en mis comportamientos cotidianos? Tercero, es un asunto de crecer para lograr niveles elevados del potencial personal. Por eso es que la plenitud lo que implica es que siempre estamos creciendo y siempre nos estamos desarrollando. Y en cuarto lugar, uno no puede crecer y desarrollarse, yo sé que ustedes lo saben, queridos y queridas, si uno no ayuda a otras personas a lograr los resultados. Eso es así. Eso es así. Me gusta enfatizar eso. Me hago esa pregunta constantemente a mí. La pregunta que se la hago a los líderes que quiero mucho, muchos de ellos aquí presentes. ¿A qué personas tú estás ayudando a crecer y a desarrollarse? Y finalmente, y este es muy importante, el éxito es un asunto de estar agradecido con las bendiciones recibidas. Y si ustedes me preguntan a mí, un viejo que ha estudiado estas cosas toda la vida, ¿cuál es una de las dificultades de la humanidad y de los seres humanos? Que no somos lo suficientemente agradecidos con Dios y unos con otros. Y el agradecimiento es una terapia de salubridad. Y no tenemos que ir a ningún sitio. Tenemos que practicarla en nuestro interior. Así que les digo esto con cuidado. Les digo esto con cuidado. Les pido que lo hagan con cuidado. Esto, unos ejercicios. Unos ejercicios. Cuatro expresiones o cuatro declaraciones, ¿verdad? Primero, identifica uno o dos modelos de carne y hueso que te llaman la atención y que tú quieres seguir, aprender o emular, ¿verdad? Y obviamente escribe cuáles son los elementos que quieres aprender, desarrollar, emular. Todos los seres humanos necesitamos unos modelos. Usted se da cuenta a veces que la crisis del país es ¿dónde están esos modelos? Y los seres humanos, como imperativamente necesitamos esos modelos, si los modelos no existen, los vamos a sustituir. Si los modelos no existen, los vamos a sustituir. Por eso es que tenemos que mirar para el cielo. Para nosotros, el modelo debe ser el Señor Jesucristo. Y en la vida cotidiana, ¿dónde están esos modelos que nosotros podemos emular? Algunos aquí están conectados a los que yo miro. Algunos aquí están conectados y yo los miro. Número dos, hay que establecer estrategias para manejar la angustia
y la sobrecarga cotidiana. Si uno quiere aspirar a la plenitud, queridos y queridas, hay que aprender a manejar la angustia y a manejar la sobrecarga. Entonces, número 3, en una página, uno debe diseñar y doblarlo y llevarlo consigo, ¿verdad? Un plan diario para ser pleno, que básicamente son las áreas aquellas en las que yo quiero mejorar. Y de cuando en cuando uno debe repasar la confianza personal, ¿verdad? La misión personal. Uno lo debe repasar. ¿Cuál es mi misión personal? Porque a los seres humanos se nos tiende a olvidar. Hablo por experiencia propia. Uno tiene que repasarlo para mantenerla activa. Por lo tanto, les quiero decir lo siguiente. Recuerden cómo empezamos, cómo empezamos con la definición de liderazgo. Dijimos, esta nueva definición de liderazgo que quiero participarles alude a un proceso mediante el cual el líder apodera a otras personas como resultado de su presencia, pero se asegura que el impacto en el desempeño y la ejecución de los que viven, trabajan con él, se mantiene aún en la ausencia. Porque si se requiere la presencia constantemente para mantener el desempeño, hay una dificultad ahí, pues, de responsabilidad, de cultura, esto, eh, y obviamente de filosofía y de estilo de vida. Así que les digo, 5 puntos para terminar. 5 puntos para terminar. Hay 5 dimensiones adicionales para desarrollar el liderazgo de plenitud que la estoy sacando de la propia presentación. Primero, recuerden, demostrar confianza, edificar la confianza. Y edificar la confianza siempre es un asunto del ser, del ser. Y la confianza, queridos y queridas, es la plataforma del liderazgo. Y se desarrolla la confianza cuando se revela empatía, lógica, autenticidad, sinceridad. El segundo elemento, que yo sé que ustedes lo saben y está implícito aquí, es el asunto de amar. No se puede ser un líder de plenitud si uno no está dispuesto a amar en abundancia. Ya saben de dónde nos copiamos eso. ¿De dónde nos copiamos la importancia de amar en abundancia? Del cielo, y eso ustedes lo saben. Pero no se puede ser un líder de plenitud si uno no está dispuesto a la aventura de amar en abundancia. Y eso lo que implica establecer estándares elevados de devoción, de pasión, de empatía, de esperanza, de ayuda, de servicio entre todos los que interactúan. Tercero, es muy importante reconocer, reconocer, reconocer la clave de la pertenencia. Los seres humanos siempre necesitamos algún grado de pertenencia. Y en el mundo del trabajo, la pertenencia está en el equipo. Por eso es que los equipos hay que cogerlos con seriedad, con profundidad. Esto no es una cuestión liviana. Esto es una cuestión seria. Pertenecer a un equipo es un asunto serio. Es el escenario de la confianza y es el escenario donde uno puede hablar con verdad. Si en el equipo uno no puede hablar con verdad, hay oportunidades de mejoramiento. Y ese sentido de pertenencia siempre se da en el colectivo, en el agregado, en el equipo. Implica reconocer las diferencias. Los equipos no son homogéneos. Si son homogéneos, esto tienen un límite en su capacidad de ejecución. Implica reconocer las diferencias y asegurar que todo el mundo
puede contribuir con sus capacidades y sus perspectivas únicas y particulares a lo que estamos tratando de lograr. Y para eso hay que practicar, hay que desarrollar horas de vuelo. Número 4, es importante desarrollar estrategias. El liderazgo de plenitud tiene que ver con la capacidad de desarrollar estrategias. Y el asunto de desarrollar estrategias tiene siempre que ver con la organización. Implica también que el capital humano, la gente, ¿verdad? Crean cursos de acción para demostrar el valor y lograr resultados. Y número 5, muy importante, el liderazgo de plenitud siempre es celoso con el fortalecimiento de la cultura. ¿Y qué es el fortalecimiento de la cultura? Es el sentido de comunidad, de común unidad. Queremos una cultura común unidad. Implica fortalecer la manera en que la gente piensa, siente, actúa y produce resultados con libertad, con apertura, con espontaneidad, con emprendimiento. Y emerge entonces así, queridos y queridas, emerge entonces así una fórmula de liderazgo. Una fórmula de liderazgo. Acuérdense que le dije que estoy escribiendo este libro sobre la fórmula de éxito. Pues emerge así una fórmula de liderazgo. El liderazgo es el desarrollo del carácter. ¿Qué necesitan las organizaciones, los equipos, la sociedad, el mundo? Cuando usted ve el plano internacional, yo veo el plano internacional y yo digo, esta mañana lo estábamos mirando el plano internacional, Manuel y yo miro el plano internacional y yo digo, qué falta de carácter. Porque el liderazgo es un asunto de fortalecer el carácter por desarrollar una vida legítima. Una vida legítima, lo que quiere decir, uno está fortaleciendo la plataforma de credibilidad por un trabajo en las fortalezas que uno tiene. Uno no va a trabajar con las debilidades, uno trabaja con las fortalezas que tiene. Por lo tanto, estoy trabajando con las fortalezas que tengo. A veces en mi equipo de trabajo, yo le digo a mi equipo de trabajo, mira, esas no son mis fortalezas. Ahí yo estoy seguro que cualquiera de ustedes lo puede hacer mejor que yo, porque esas no son mis fortalezas. Ahora, cuando yo veo que se trata de algo que tiene que ver con mi fortaleza, yo levanto la mano y yo digo, yo hago eso, yo hago eso. Así que el liderazgo es un asunto también de trabajar con la fortaleza por un esfuerzo sostenido de desarrollar otras personas y por asegurar la productividad. Y miren esto, palabra que me gusta mucho, la reproductividad. Las cosas que hemos hecho bueno, vamos a reproducirlas. Las que necesitan mejoramiento, vamos a modificarlas. Y entonces termino con el Salmo 16:11. Como ustedes saben, el libro de los Salmos eh, el libro de los Salmos cubre 1000 años. ¿Verdad? Y en la Biblia hay como 10 autores que hacen salmos. Los salmos no están solamente en los salmos. Y los salmos se desarrollaron en 3 etapas. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Y cubre 1000 años. Y el propósito del libro es acuñar sabiduría, emociones, comportamientos humanos que tienen que ver con el liderazgo pleno. Así que termino con esta cita de Salmo 16:11, que, que me llena tanto y quiero que los llene ustedes. Salmo 16:11, para terminar. Y dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Eso es lo que necesitamos los seres humanos. Yo digo, Señor, esto es lo que yo necesito. Muéstranos a mí, a mi familia, a mi equipo de trabajo, al país, a las instituciones, la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. Lo quiero leer otra vez. Salmo 16:11. Y se lo pedimos a Dios para todos ustedes, para su familia, para sus trabajos. Lo pido, Señor, con la convicción de que tú nos escuchas y tú nos resuelves y nos respondes. Con esa convicción, Señor, fuerte la convicción. Y te pedimos, Señor, como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Señor, muéstranos todos los días, a cada momento, para tomar decisiones. En tu presencia te buscamos entonces, Señor, porque es en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, deleites en tu diestra para siempre. Y termino diciendo, Señor, gracias por esta sesión. Gracias por todos los líderes importantes que se conectaron. Gracias, Señor, porque hemos podido compartir sabiduría que nos debe ayudar a todos, empezando por mi persona, al discernimiento, a ser mejores seres humanos y ser plenos. No nos sueltes para nada, no nos sueltes para nada y ayúdanos siempre a hacer tu voluntad y actuar con la mejor sabiduría disponible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas gracias.